Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Qué lindo volvernos a encontrar. Y hoy, ustedes saben, este programa se hace grabado, pero lo vamos a estrenar el martes 28 de octubre. Y se cumplen dos cosas que para mí son muy importantes. Una, que es mi cumpleaños. Y la segunda, cumple un año ininterrumpido de salir todos los martes este programa al aire. Trabajamos verano, vacaciones, fiestas, viajes. Igual grabamos y estuvimos acompañándote y vos estuviste ahí, así que qué lindo. Y octubre también es un mes en el que se conmemora y se destina a la prevención del cáncer de mamas. Está terminando octubre, pero bueno, hicieron un montón de campañas y un montón de profesionales juntaron fuerza para hacer prevención, promoción de salud, cambiar algunos hábitos que me parece muy importante. Y para eso el programa de hoy va a estar dedicado a la prevención del cáncer de mamas. Tenemos dos invitados, pero de lujo. No van a encontrar nadie más arriba. Es los referentes de la salud en Argentina, siempre lo digo, están en este programa hoy representando al IAF, al Instituto Fleming. Está Azul Perazzolo. Muchas gracias por venir. Por favor, un placer. Bueno, vamos en este primer bloque a hacer prevención, hábitos de prevención del cáncer de mama. En el segundo bloque vamos a estar hablando de tratamiento, ¿sí? Bueno, gracias Azul nuevamente. ¿Por qué nos cuesta tanto a las mujeres ir a hacernos una mamografía, llevar periódicamente los controles? Y bueno, digo mujeres, los hombres también pueden padecer cáncer de mama, pero me parece que lo más frecuente es las mujeres, ¿no? Sí, tal cual como vos decís. La verdad que es un mes muy importante para nosotros. Nosotros dedicamos todo el año para poder prevenir y concientizar, pero octubre es un mes en que se conmemora mucho el cáncer de mama y donde hacemos hincapié justamente en esto, en la prevención. Sabemos que el 90% de los cánceres de mama detectados a tiempo son curables. Entonces, justamente la idea es esto, prevenir. ¿Cómo hacemos esto? Obviamente el autoexamen, la inspección de la mama, la palpación de la mama, que la paciente conozca sus mamas es muy importante, pero no podemos dejar de lado los estudios. En este caso, la mamografía y la ecografía, ya que el 90% de los tumores son menores a 1 centímetro. Entonces, esto es muy difícil poder detectarlo con el propio autoexamen. Necesitamos acá la ayuda de la mamografía y la ecografía para poder detectarlos, así encontrarlos a tiempo y poder curarlos. Y nuestro lema siempre es como encontrarlo antes de palparlo, justamente haciendo hincapié en la prevención y los estudios de control. Totalmente. ¿Cada cuánto habría que ir a control, a hacerse mamografías? Depende del ciclo de vida en el que estemos. Sí, la realidad es que la Sociedad Argentina de Mastología recomienda entre los 35 y los 40 años en pacientes sin antecedentes familiares de cáncer de mama realizar la primera mamografía y luego, a partir de los 40, realizarla de forma anual. Dos cosas importantes. Por empezar, como decía recién, si una paciente tiene un antecedente de cáncer de mama, por ejemplo, si mi madre tuvo cáncer de mama a los 40 años, yo debo iniciar mis controles 10 años antes de este antecedente. Es decir, en vez de realizarlos entre los 35 y los 40, a partir de los 30 ya debo iniciar mis controles. Los controles incluyen consulta anual con su mastólogo o ginecólogo de cabecera y mamografía y ecografía mamaria. Por otro lado, nos pasan muchas pacientes que nos dicen ¿hasta cuándo la mamografía? ¿Hasta cuándo tengo que hacer? Y la verdad es que no hay una fecha límite para hacer los controles mamarios. La Sociedad Argentina de Mastología lo que dice es que los controles mamarios se finalizan en base a la expectativa de vida de la paciente. Mientras la paciente esté bien y pueda hacer los estudios tienen que poder hacerse. No hay una fecha límite, ya que los factores de riesgo más importantes para el cáncer de mama es ser mujer y cumplir años. Entonces, lamentablemente, no hay una fecha límite para finalizar lo que es el screening o el tamizaje mamario. Debemos continuar haciéndolo. ¿Y hay algún tipo de prevención que podamos tener más allá de la detección precoz? ¿Hay algún factor que podamos evitar
o que esté asociado a algún hábito Sí. que esté asociado al cáncer de mama? Sí, al igual que la mayoría de los cánceres, hay factores de riesgo en los cuales uno puede modificar, otros que potencialmente pueden modificar y hay algunos que no podemos modificar. Sí. Obviamente, el sexo, ser mujer, como decía recién, es un factor de riesgo muy importante. La edad tampoco podemos modificarla mucho. Los No. factores genéticos tampoco podemos modificar, pero sí podemos tener, modificar algunos factores de riesgo, como por ejemplo una dieta rica, una dieta saludable, rica en vegetales y frutas, ¿sí? Evitar el tabaquismo, evitar el consumo de alcohol. Todo eso es muy importante y son factores de riesgo que uno puede ir modificando. El sobrepeso, la obesidad, tampoco ayuda mucho cuando hablamos de cáncer. Y después, bueno, hay algunos factores de riesgo que son potencialmente modificables. Por ejemplo, la lactancia sabemos que es un factor que protege a la mujer del cáncer de mama. ¿Esto quiere decir que todas las mujeres que amamantan no van a desarrollar cáncer de mama? No. Sabemos que son factores protectores, ¿sí? Lo mismo que tener hijos. Entonces, estas son cosas que quizás las mujeres son potencialmente modificables. Pero bueno, es lo único que está a nuestro alcance como para poder ayudar más allá de los controles. Perfecto. Y, a ver, más allá de que vino acá el director de FUCA, vino Guido, estuvimos con el doctor Matías Chacón también. Digo, más allá de toda la actividad que ustedes sé que tienen de docencia, de promoción, ¿cuáles son las actividades? Porque ustedes están dedicados exclusivamente a un instituto que ya trata patología. Sí. Digamos. ¿Cómo es el día a día? Sí, más allá de nuestro tratamiento, las pacientes oncológicas o ya diagnosticadas, tenemos también estamos dedicados también a la prevención. Específicamente en lo que es la mujer y los controles de salud de las mujeres, disponemos de un programa que se llama Programa de One Day, en el cual las pacientes sanas concurren un día a la semana. Esto generalmente se realiza los días sábados y algún que otro día en la semana. Y en ese momento la paciente acude a una consulta con un ginecólogo, mastólogo de nuestro equipo, y a su vez el mismo día se hacen los controles ginecológicos, Papá Nicolau, colposcopía, y el mismo día se hacen los estudios de imágenes, mamografía, ecografía mamaria y ecografía transvaginal. El mismo día los médicos de imágenes nos acercan un diagnóstico, si hace falta que la paciente haga un control anual o si tiene que volver antes del año o si capaz encontramos algún hallazgo que amerita hacerle alguna biopsia o algún control más estricto. Pero más allá de eso, lo que remarcamos es que en un solo día, en un solo lugar, la paciente puede resolver este control anual que muchas veces queda postergado en la vorágine del día, en el trabajo, encontrar un horario para poder destinarle, un horario para el turno, un horario para las imágenes. Acá tratamos de unificar todo en un solo día, un día tranquilo como es el sábado, donde uno no está tan a las corridas como el resto de la semana y poder realizar todos los controles y bueno, actuar y prevenir. Esto es lo más importante. Totalmente. Los controles y como vos decís, un diagnóstico como precoz y el médico que lo está viendo ahí, quien está pudiendo interpretar las imágenes que se obtienen. Eso me parece que es bárbaro también, que es genial. Y me encantó el videíto de presentación de One Day, de la bitácora del viaje, de ir en estaciones, de paso primero por tal médico, después voy al... Tal cual. No, y las pacientes la verdad que nos agradecen mucho. Nos agradecen mucho tener este espacio para poder resolver en un solo día todo lo que es el control anual. Están muy conformes y bueno, la verdad que estamos tratando de ampliarlo y poder tener más horarios para poder que pueda venir más gente a hacerse los controles. Perfecto. ¿Y cómo es el momento de transmitir a alguien, de dar un diagnóstico? Porque la verdad es que la palabra cáncer asusta muchísimo. Y cáncer de mama me parece, después vamos a ver algunos videitos, pero también a las mujeres nos asusta mucho hacia nuestra imagen, a nuestra identidad. Sí, tal cual. Yo creo que hay también lo que asusta mucho es el desconocimiento de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Lo primero que dices es me voy a morir. Y la realidad es que justamente uno trata de mostrarles todo lo contrario. Si bien una vez las pacientes se imaginan, porque se palpan un nódulo y ya tienen cierto grado de sospecha o conocen mucha gente, sabemos que el cáncer de mama, 1 de cada 8 personas, mujeres, tiene cáncer de mama. Entonces es algo que las pacientes ya tienen conocimiento en su alrededor por la frecuencia que tiene el mismo. Sin embargo, obviamente no es lo mismo cuando le pasa a uno y cuando todos esos miedos recaen en uno mismo.
Y nosotros tratamos mucho como de, más allá de, bueno, nos manejamos un equipo multidisciplinario con oncólogos, imagenólogos, los gente de radioterapia, psico-oncólogas que también están a disposición para las pacientes en el caso que lo requieran, tanto como terapias para la paciente o para la familia, porque el acompañar también es muy importante en estos casos, tanto la pareja como el resto de la familia, es importante también acompañar. Pero bueno, más que nada hacer énfasis en que hay tratamiento. Eso es lo más importante. Que se encuentre en el estadio que se encuentre, siempre vamos a tratar de encontrar algún tratamiento, obviamente individualizado para la paciente, pero siempre tenemos algo para hacer. Y eso es lo más importante. El problema es cuando no hay nada para hacer. Pero cuando uno viene a los controles es porque herramientas en ese momento sobran. Entonces, poder remarcarles la importancia de eso, de qué bueno que está en control, qué bueno que lo encontramos. Eso es lo importante. Qué bueno que lo pudimos encontrar y que vamos a hacer todo para poder solucionarlo y que puedas volver a tu vida habitual lo más rápido posible. Recién mencionabas lo que asusta el desconocimiento, ¿sí? Te voy a invitar a ver un videíto de María Agustina Clemente. Ella es una chica que padeció cáncer de mama de muy joven y creó una cuenta que se llama Wikicáncer, ¿sí? Fue declarada de interés en la legislatura y creció muchísimo y por lo que veo la conoces, pero fundamentalmente lo que se propuso es vamos a compartir la información que tenemos y a ver si con eso alivian un poquito los miedos. No todos, yo soy psicóloga, digo, no todos, algunos no son tan racionales, pero es muy, muy importante el conocimiento, la información, ¿sí? Se teme mucho a lo desconocido. Vamos a ver el video de María Agustina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Agustina Clemente, actualmente tengo 35 años, soy docente, bibliotecaria y periodista y quiero contarles que a mis 28 años fui diagnosticada con cáncer de mama. Yo no sabía que mujeres tan jóvenes podíamos enfermar de cáncer y por eso hoy estoy acá para contar mi historia. A mis 28 años me palpé un bulto en la mama izquierda, insistí, logré que me punzaran y una vez con el diagnóstico en mano transité una cirugía, 16 quimioterapias y 33 sesiones de rayos. Fue muy difícil transitar un diagnóstico siendo tan joven y por eso creé una comunidad en Instagram y en Facebook que se llama Wikicáncer ARG. A todo aquel que esté transitando un diagnóstico oncológico o a sus familiares, los invito a sumarse porque en comunidad transitarlo es mucho más fácil. Bueno, justamente lo que decíamos, lo importante de tener una comunidad, un apoyo en estos momentos es fundamental. Es fundamental, es fundamental. Y sobre todo el saber que no soy la única que está pasando por esto, ¿no? Que es tan frecuente. Pero que bueno, que también tener un caso, testimonios reales de gente joven que se cura, que sigue adelante, que si bien tiene que seguir haciendo los controles como cualquier otra paciente que nunca tuvo nada, pero de todas maneras ella está bien y eso es un gran ejemplo y una motivación para todas las pacientes que están actualmente recibiendo un diagnóstico o en el medio de un tratamiento. Totalmente. Qué bueno, qué claridad con la que hablas. Muchísimas gracias, Azul. Te invito a que escuches el próximo bloque. Vamos a estar hablando específicamente de tratamientos. Nos vamos a meter un poquito más en el postdiagnóstico, cuando ya tenemos la enfermedad. Gracias, Azul. No, por favor. Gracias al Instituto Alexander Fleming. La verdad que siempre unos genios. Gracias. Nos vemos en el próximo bloque. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Para este segundo bloque, invitado, pero de lujo, impresionante, el doctor Javier Stigliano, jefe de patología mamaria del Hospital Posadas, médico legista. De todo, a ver, dirige los comités de ética de todos los congresos, ¿no? ¿Cómo está, María? Muchas gracias por invitarme. No, por sí, soy nada. inquieto, digamos. Mis compañeros dicen que soy inquieto.
personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en medicina. Intenso también. Intenso, mucha participación en los congresos médicos, la verdad es que en la formación de profesionales también. Sí, es verdad. Bueno. Sí. Alguien lo tiene que hacer. Bueno, y lo haces muy bien. A ver, estamos en el octubre rosa, haciendo prevención del cáncer de mama, y vos y tu trabajo ya es cuando una vez pasado el diagnóstico tenemos que empezar con los tratamientos, ¿no? Sí, tal cual. Está bueno que ustedes en los medios participen de este octubre rosa, que hay que recordar que tiene que ser todo el año, porque esto es solamente hacer acordar una vez al año que hay que hacer los estudios, como ya hablaron antes con Azul, los estudios para diagnosticarlo precozmente, como dijo ella, y nosotros estamos abocados a eso, a hacer el diagnóstico lo más chiquito posible antes que se toque, porque eso le va mejor cuando nos toca hacer el tratamiento. Cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer, cuanto más chico es, más tiempo va a vivir, mejor va a vivir, la cirugía va a ser menos cruenta, los tratamientos van a ser más cortos, la probabilidad de que vuelva es menor. Entonces, el eje hay que ponerlo ahí. Por supuesto que los tratamientos y la investigación de esos tratamientos quirúrgicos, radioterapéuticos, oncológicos, psico-oncológicos, de cirugía oncoplástica, todo eso suma y un montón. Pero el secreto es llegar temprano. El secreto es llegar temprano. ¿Todos los cánceres de mama se tratan con cirugía previa? ¿Previamente el primer paso es una cirugía o no? No, es buenísima la pregunta, porque cuando uno le dice a la paciente que lo mejor para ella no es operar de entrada, enseguida se asusta y yo me lo quiero sacar. Claro. A mí sácamelo y después vemos. Y en realidad hay varias formas, digamos, pero lo clásico es la cirugía. Después, si es necesario, porque no siempre se hace la quimioterapia, que son las drogas oncológicas endovenosas u orales, después la radioterapia y después la hormonoterapia. Eso es lo clásico. Después hay algunos tipos de tumores que necesariamente hay que empezar por la quimioterapia, que no exime que después se haga la cirugía. Y esto puede ser o por imposibilidad técnica por el tamaño del tumor o el compromiso axilar, entonces buscamos que se achique el tumor para poder operarla, o para poder operar más chico, es decir, para no sacar la mama y hacer una cirugía conservadora. Pero también hay algunos tumores que estamos obligados, porque la medicina y la investigación demostró que les va mejor si inician por quimioterapia, y estos son los triple negativos, que es un subtipo molecular, y los tumores tipo HER, que son esos receptores que la paciente repite, estrógeno, progesterona, HER, que ya se volvieron parte del léxico habitual de toda la sala de espera. Y entonces, esas pacientes se vio que cuando miden hoy 15 milímetros, hasta hace no mucho 2 centímetros o más, hay que empezar con la neoadjuvancia, que así se llama la quimioterapia antes de la cirugía, porque la sobrevida global, que es una palabra horrenda, pero es nuestra forma de medir los resultados, y la sobrevida libre de enfermedad es mucho mejor para la paciente. Y cuando vos le explicás que en realidad vamos a empezar con esto, por estas cosas, la paciente enseguida entiende. Totalmente. La paciente quiere estar bien y vos tenés que ayudarla. Por supuesto, por supuesto. Y una persona que tuvo cáncer en una mama tiene muchas posibilidades de generarlo en la otra, ¿o no? Sí, los factores de riesgo para cáncer son un montón, personales, por ejemplo, la mama densa, la obesidad, los familiares que tenga ella de parte materna, de parte paterna y demás, pero la paciente que más riesgo tiene de tener otro cáncer de mama es la que ya tuvo, que puede ser en la misma mamá o en la otra. Perfecto. Bien. Te voy a invitar a ver un video, algo también muy importante de cuando uno atraviesa una enfermedad tan larga, ¿no? Porque los tratamientos son prolongados y que genera cierto temor, y la verdad que como que enturbia la vida un poquito, y por un par de años, es el vínculo con los demás, son las relaciones con los demás, es el poder apoyarse en otras personas.
es una entrevista muy larga. Hice un recorte de un videíto que nos mandó Rosario Richard. Ella es de Enlazadas. Sí. ¿Sí? Y nos cuenta, hice un recortecito, insisto, la entrevista es más larga, la pasé por la radio, pero vayan a escucharla. Bueno, soy Rosario Richards. En el 2014 me diagnosticaron cáncer de mama. En ese momento tenía 41 años y mis hijos eran chiquitos, tenían 12, 11, 6, 5 y 3 años. Fue un baldazo de agua fría recibir este diagnóstico. Creo que nadie nunca está preparado para recibir una noticia como estas. Siempre digo que mi enfermedad me dejó mucho más de lo que se llevó, de lo que me quitó. Bueno, yo les decía que mi enfermedad me dejó varias cosas y uno de los regalos muy especiales que me dio fue el privilegio de ser parte de Enlazadas. Enlazadas es una asociación sin fines de lucro formada por 6 mujeres que transitamos un cáncer de mama y coordinada por profesionales. Y nuestra misión o lo que intentamos es justamente esto, que ninguna paciente transite todo este proceso sola, sino acompañada, sintiéndose acompañada. Y qué mejor que ser acompañada por alguien que vivió lo mismo, que estuvo en ese mismo lugar, probablemente sintiendo los mismos miedos, angustias, haciéndose las mismas preguntas. Sí, sabes que elegí justo esos 2 cortes, primero porque me sorprende mucho cómo se pone en situación. Yo tenía tantos años y mis hijos tanto. Esta soy yo. Cuando hay una enfermedad, atraviesa toda la identidad, la personalidad, toda la vida pasa en torno a eso. Y me gustó mucho, bueno, yo era esta y me cayó el baldazo de agua fría. Y después lo que dice es la importancia de estar con los demás, de compartir, de estar con del grupo. Dijo tantas cosas que se puede hacer un programa de eso, porque mira, empecemos por esa etapa. El cáncer es transversal a tu vida, o sea, vos estás bien y de golpe te tocaste algo o te hicieron una, ojalá que sea de esta forma, digamos, al que le toque, le hicieron una mamografía, encontraron algo muy pequeño y te tienen que hacer una biopsia. Ahí empieza el estrés, la angustia. Y yo te decía estos 4 pilares de tratamiento básico, sumado a la psico-oncología que te comentaba, la oncoplástica, los kinesiólogos, todo un equipo enorme, los oncólogos, por supuesto, los radioterapeutas, un equipo enorme que está para apoyar. Pero vos fíjate, hay un montón de estudios que dicen que las pacientes que transitan esta enfermedad, acompañadas por grupos de pares, o sea, grupos que ya la tuvieron, donde tienen actividades en común y demás, les va mejor. ¿Y por qué? Porque es esto que decía Rosario, fíjate, comenta que podía hablar de los temas, cosas que por ahí a los médicos no nos lo dicen, a veces porque no hay tiempo, a veces porque es más importante, entre comillas, explicar cómo es la cirugía y no lo demás, pero saber esa empatía que tiene que tener el equipo médico, que creo que los mastólogos, la gran mayoría, tienen mucha más empatía que yo. Creo que soy más empático como mastólogo que como ginecólogo, me parece, pero el estar acompañado hace que, por ejemplo, en el Posadas tenemos un proyecto que es hacer un grupo de pacientes que ya tuvieron cáncer. La palabra es incómoda, se llama sobrevivientes. En todo el mundo se llama sobrevivientes de cáncer. Porque terminó el cáncer. Es un stop, como vos dijiste, atraviesa tu vida, pero tiene un paréntesis, un inicio y un fin. Después hay que hacer controles. Sí. Pero esa etapa ya está. ¿Y después qué? Y después hay que hacer muchos más controles porque tuviste medicación, entonces hay que hacer controles cardiológicos por ahí. Y por ahí la paciente, sobre todo en los hospitales públicos, le cuesta conseguir turnos para estas cosas. Entonces nosotros queremos hacer un grupo en el hospital en donde también la idea es que sean 6, 7 mujeres que tengan capacidad para resolver esto, manejar un grupo, guiados por nosotros, pero no estar en el grupo. O sea, que el grupo se mueva solo. Una vez por mes reuniones con nutricionistas, con cardiólogos, otra vez con algún oncólogo, con imagenólogos, con otros mastólogos de otras instituciones para que cuenten su experiencia y en esa forma apoyarlos, que tengan yoga, que tengan talleres de lo que se pueda conseguir, porque la gente es muy colaborativa. Entonces da un montón, pero hay que saber dónde ponerlo. Totalmente.
totalmente. ¿Y cuál es el desafío más complicado de tu día a día? El desafío más complicado. No entiendo cómo haces para hacer todo lo que haces. Primero. Es trabajar en equipo. No es complicado. Lo mejor que tengo yo son los equipos con los que trabajo. En la facultad, en el hospital, en la clínica. En cualquier lado tengo la suerte de tener gente muy capacitada que desarrolla empatía si es que no la tenía, porque cuando vos los elegís, busca gente que tenga esa onda. Esa que te golpean la puerta y ya viste 1000 pacientes y te dice, tengo esto, pasá. Esa idea es la que tratamos de hacer. ¿Qué pasa? A veces es más fácil en el público que en el consultorio, porque el consultorio es finito, me tengo que ir, cierran, es de noche, no se puede hacer todo. Y en los hospitales te permite eso, te permite trabajar en equipo mucho más amplio que en un consultorio. Por eso están las unidades de mastología, donde estamos todos los profesionales involucrados y te permite, están ahí, en la puerta de al lado, entonces está buenísimo. Pero el desafío más grande, volviendo a tu pregunta original, es cuando das un resultado. Cuando das un resultado, sobre todo en pacientes más jóvenes, porque mi equipo es bastante más joven que yo, en donde impacta más todavía. Vos le ves la cara a mis compañeras y se mueve. Entonces, eso es, lo más difícil es dar esos resultados en pacientes que fueron madres hace poco. Ella nombraba la edad de los niños, de los hijos, no por nada sabía de memoria perfectamente la edad. Yo me decís cuántos años tenía mi hija en el 2013 y tengo que pensar. Ella sabía perfecto de los 5, creo que contó. Sí. Eso es tremendo, porque lo único que piensan ellas es en eso. Es que es lo único en lo que piensan. Entonces tenés que capacitarte en cómo dar resultados. No sabemos dar, los médicos no nos formaron en cómo dar malas noticias. Y hay técnicas, hay que hablar con los psicólogos, te tienen que formar, tenés que ver, tenés que trabajar mucho, porque no es lo mismo dar un resultado poniendo un endpoint, o sea, digamos, yéndose con una expectativa buena, aunque te cueste conseguirla como médico, que decirle, mira, tenés un cáncer, hay que operar, fin. Me parece que la respuesta está en ver a una persona, ¿no? Tal Eso cual. que vos haces. Tal A ver, cual. yo no estoy leyendo acá un resultado de una biopsia. Estoy viendo a una persona que tiene que atravesar una enfermedad y a la que voy a acompañar. Creo que por lo menos lo que transmitís se nota y me parece que también lo podés bajar a tus equipos. Así que qué bueno. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, La gracias verdad a que vos. De vuelta, felicitaciones por tu trayectoria también y tu programa y sobre todo por mostrar esto que le llega y mucho a la gente y nos ayuda un montón a nosotros también. Perfecto. Bueno, no se olviden, controles una vez por año. No lleva mucho tiempo, ya lo dijo Azul, podemos ir a un día a un lugar. Tenemos médicos en los que confiar muchísimo. Gracias, Javier. Gracias, Azul, Instituto Fleming. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas por Canal Metro. Beso enorme.